como en los días de Noé. Vamos a iniciar con este tema que lo conseguimos en Mateo en el capítulo 24, versículo del 37 al 39. Pero primeramente vamos a pedir la dirección de Dios para que Dios Todopoderoso nos guíe y nos dé entendimiento de su palabra, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, en el nombre de Dios Todopoderoso, Señor, te alabo y te glorifico, Padre, en esta hermosa mañana, Señor. Gracias, Padre, porque me has permitido ver la luz del nuevo día, Señor, el aliento de vida, Señor. Gracias por todo, Padre amado. Y también te pido, Señor, que nos dé permiso para escudriñar tu palabra, Señor. Que sea el poder del Espíritu Santo que nos guíe y que nos dé entendimiento de tu palabra, Señor. Te lo pedimos, Señor, por ese Hijo amado que murió en la cruz para el perdón de nuestro pecado en Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Como en los días de Noé. Vamos a estudiar y vamos a profundizar ese tema. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días de Noé, antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento hasta que el día que Noé entró al arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Fíjate, vamos a ir estudiando versículo por versículo para entender lo que Dios nos habla a través de Mateo, como en los días de Noé, en el capítulo 24. Fíjate lo que nos dice el versículo 37. Más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Más como en los días de Noé. Eso quiere decir, cuando la gracia se cierre, en el tiempo del fin, hermano, hay que estar preparado, como en los días de Noé. Preparándonos, porque recuerda de que se le apareció un ángel del Señor a Noé y le dijo: prepara el arca de la salvación y predique el evangelio para que toda criatura conozca tu verdad, conozca tu palabra. Y cuando resaltamos el versículo 38, porque como en los días de Noé, antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento hasta que el día en que Noé entró en el arca. Hermano, ¿qué vemos hoy en día? Hoy en día vemos a las personas distraídas, no quieren oír el mensaje de la palabra de Dios, se han alejado prácticamente de la palabra de Dios, no quieren oír, son sordos para oír la palabra de Dios. Entonces, el que entra al arca es la que se va a salvar, porque es el que está obedeciendo, es el justo por la obediencia de la palabra de Dios. Entonces, hasta que el día en que Noé entró al arca, y el arca representa a Cristo Jesús. Él es el arca, Él es la salvación. Por eso, como en los días de Noé, se va a repetir la historia. ¿Por qué se va a repetir? Porque cuando leemos el versículo 39, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Se los llevó a todos. ¿Por qué? Porque eso se los llevó a todos, fueron los que desobedecieron el carácter de Dios. No tuvieron oído para oír el mensaje de la palabra de Dios, para oír el mensaje que Noé predicó durante 120 años, el evangelio de Cristo Jesús. No tuvieron oído para oír la palabra. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Ahora, cuando estudiamos a Génesis, en el capítulo 6, ¿qué nos dice Génesis? En el capítulo 6, vamos a estudiarlo. Nos dice lo siguiente, en el versículo 5. ¿Qué nos dice Génesis capítulo 6, versículo 5? Y vio Jehová la maldad de los hombres. Era mucha en la tierra, y todos los designios de los pensamientos del corazón de ellos eran continuos, solamente el mal. Hermano, era la maldad del hombre. Era la envidia, el egoísmo, la apatía. Se habían alejado totalmente de Dios. Entonces, cuando leemos el versículo 6, del capítulo 6, versículo 6,
de Génesis, y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Vamos a estudiar esta parte, aquí en esta parte para entender, le dolió en su corazón. ¿Por qué Dios en este versículo, y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra? Vamos a estudiarlo. Vamos a estudiar a Génesis en comentarios bíblicos. ¿Qué nos dice comentarios bíblicos? En el versículo 1. El Eterno vio que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era continuo solamente al mal. Y el Eterno le pesó haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Bueno, vamos a estudiar en comentarios bíblicos. ¿Qué nos dice? ¿Se arrepintió Jehová? La fuerza de las palabras de arrepentido Jehová puede deducirse en la declaración explicativa: le dolió en su corazón. Esto muestra que el arrepentimiento de Dios no presume falta de conocimiento previo de su parte, ni variable en la naturaleza o propósito en el sentido. Dios nunca se arrepiente de nada. El arrepentimiento de Dios es una expresión que se refiere al dolor del amor divino ocasionado por la pecaminosidad del hombre. Presenta la verdad de que Dios, en consonancia con la inmortalidad, cambia de posición respecto al hombre, que ha cambiado la mención del dolor divino. Ante el estado depravado del hombre, era una indicación conmovedora de que Dios no odió al hombre, la humanidad pecadora. Llena el corazón divino con profundo dolor y compasión, despierta todo indoceable océano de simpatía en favor de los pecadores, que es de capaz el amor infinito. Sin embargo, el pecado de la humanidad también lo mueve a una retribución judicial. Dios nos ama tanto, Él nos ama. Él quiere que cada uno de nosotros lo busquemos de corazón. Entonces, cuando nosotros vemos en su palabra la fuerza del amor de Dios hacia nosotros, el dolor intenso que sintió Dios en su corazón, Él sintió un dolor tan profundo en su corazón, y el Eterno le pesó haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón, porque el hombre prácticamente se ha desviado del carácter de Dios, de la formación de Dios. Entonces, cuando nosotros estudiamos a Génesis en el capítulo 6, versículo 11 y 12, fíjate lo que nos dice Génesis en el versículo 11 y 12. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba allí la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, he aquí que estaba corrompida por toda carne que había corrompido su camino sobre la tierra. Y fíjate cuando leemos el versículo 13, dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que los destruiré con la tierra. Entonces, cuando nosotros leemos a Génesis en el capítulo 6, versículo 1 y versículo 2, dice lo siguiente: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y le nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas
tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas. Ahora, cuando nosotros resaltamos lo que Dios nos está diciendo en su palabra, cuando vemos en el versículo 9 del capítulo 6 de Génesis, nos dice lo siguiente: estas son las generaciones de Noé. Noé era varón justo, era perfecto. En su generación con Dios caminó Noé. ¿Por qué Noé caminó con Dios? Porque era un hombre justo, era un hombre obediente a la palabra de Dios. Era justo porque obedecía el carácter de Dios. Y por eso se le apareció el ángel del Señor a Noé, para que predicara toda palabra, para que la palabra de Dios fuera extendida en la faz de la tierra, para que toda persona se salvara y entendiera el mensaje de lo que Dios le había dicho a Noé a través del ángel que se le apareció a Noé. Y Noé predicó durante 120 años el evangelio, pero Dios le dijo la forma y las condiciones para preparar el arca de la salvación, para que Noé hiciera el arca. Le dio todas las medidas exactas para el arca. Y el arca representa la salvación, el arca representa a Cristo Jesús en la obediencia. Y Dios vio en Noé un hombre justo y obediente. Entonces, cuando leemos a Génesis en el versículo 3, me dice lo siguiente, en el capítulo 6, versículo 3, y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas será sus días 120 años. Durante 120 años Noé predicó la palabra de Dios, predicó el evangelio, para que toda criatura se salvara, para que oyera el mensaje en el cual Dios le dijo: arrepiéntase y búscame. A través de Noé. Noé predicó durante 120 años el evangelio, pero no tuvieron oído para oír el mensaje de la palabra. No tuvieron oído, porque ¿cuántas personas se salvaron? Se salvaron 8 personas, incluyendo Noé, las que entraron al arca de la salvación. Y el arca de la salvación es Cristo Jesús. Ahora vamos a estudiar la segunda de Pedro. Fíjate lo que nos dice segunda de Pedro. Segunda de Pedro, vamos a estudiarlo aquí. Segunda de Pedro, en el capítulo 2, versículo 5. Ve lo que nos dice. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, y trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Mira, hermano, aquí Pedro nos está diciendo lo siguiente. Si no perdonó al mundo antiguo, ¿por qué no perdonó al mundo antiguo? Porque prácticamente no obedecieron el carácter de Dios. Porque durante 120 años Noé predicó el evangelio, pero no oyeron el mensaje de la palabra de Dios. Sino que guardó a Noé, pregonero de justicia. ¿Por qué pregonero de justicia? Porque era justo y obediente a la palabra de Dios, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. El mundo de los impíos son los desobedientes, los que no oyeron el mensaje que Noé predicó durante 120 años, para que se salvaran, para que creyeran, para que entraran al arca de la salvación. Entonces, fíjate lo que nos dice cuando pasamos a Hebreo, en el capítulo 11, versículo 7. Fíjate lo que nos dice Hebreo. Vamos a estudiar Hebreo. Hebreo en el capítulo 11, versículo 7. Fíjate lo que nos dice, mira. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca, en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Fíjese usted lo importante que es desarrollar. Este tema nos lleva a entender. ¿Por qué? Porque Noé era un hombre obediente, un hombre justo.
cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían. Con temor preparó el arca. El arca era el arca de la salvación que representa a Cristo Jesús. Durante 120 años Noé preparó el mensaje para que toda alma escuchara la palabra a través de Noé. La palabra predicó durante 120 años el mensaje del evangelio eterno, el mensaje de la salvación, pero no tuvieron oído para oír la palabra. Lo llamaban loco, lo llamaban chiflado. Bueno, ¿qué no le decían a Noé? Fíjate cómo lo trataban. Y bueno, preparó el arca, que su casa se salvase, porque se salvaron 8 personas, incluyendo a Noé. La familia de Noé se salvó. ¿Por qué se salvó? Porque fueron obedientes, fueron totalmente obedientes a la palabra de Dios. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia. Fue hecho heredero por la justicia, por la obediencia de la palabra, que viene por la fe. Mi hermano, mira, Noé era un hombre de fe, era un hombre justo, un hombre heredero. ¿Por qué? Porque obedeció el carácter de Dios. Un hombre justo y obediente. Y bueno, cuando nosotros seguimos escudriñando la palabra de Dios y estudiamos a Génesis en el capítulo 1, versículo 7, fíjate lo que nos dice Génesis en el capítulo 1, versículo 7. Mira lo que nos dice. E hizo Dios la expansión y la separó de las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Dios es el creador de todo. Dios hizo todo. Hermano, a Él le debemos la obediencia, al Padre Creador. Él es el creador de todo, de todo, de todo. Y por eso es que tenemos que prepararnos, oír el mensaje para que nosotros nos salvemos, oyendo la palabra de Dios. Y fíjate lo que nos dice en Génesis en el capítulo 2, versículo 6. Sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. En aquel momento, en los tiempos de Noé, no existía la lluvia. Era un vapor que salía de la tierra para alimentar a las plantas. No existían las lluvias, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Regaba toda la faz de la tierra. Entonces, antes del diluvio, era un vapor que subía de la tierra para alimentar a todas las plantas. Hermano, por eso es que cuando nosotros profundizamos la palabra de Dios, la indagamos, entendemos lo que es como en los días de Noé. ¿Qué Dios nos está diciendo a nosotros cuando nosotros escudriñamos la palabra de Él? Bueno, la escudriñamos para que Dios nos dé el entendimiento de la palabra, para nosotros cada día fortalecernos en ella. Y así cada día vamos nosotros, como se dice, llenándonos de gracia, llenarnos de esa armonía, de ese amor que Dios tiene por nosotros. Ahora, cuando estudiamos a Génesis, en el capítulo 7, versículo 15, me dice lo siguiente. Vinieron pues con Noé al arca, de 2 en 2, de toda carne en que había espíritu y vida. Fíjate lo que nos dice aquí, porque es bueno entender lo que Dios nos está hablando. Vamos a resaltar aquí este punto. Vinieron pues con Noé al arca, de 2 en 2, de toda carne que había espíritu de vida.
El versículo 16 me dice, y los que vinieron, macho y hembra de toda carne, vinieron como le había mandado Dios, y Jehová le cerró la puerta. Fíjese usted lo que nos dice el versículo 7. Y fue el diluvio 40 días sobre la tierra, y las aguas crecieron y alzaron el arca y se elevó sobre la tierra. Pero vamos a resaltar el versículo 16 del capítulo 17. Y los que vinieron, macho y hembra de toda carne, vinieron como lo había mandado Dios, y Jehová cerró la puerta. ¿Quién cerró la puerta del arca? Fue Dios. ¿Y qué significaba el cerrar la puerta del arca? Al cerrar la puerta del arca significaba el cierre de la gracia, como en los tiempos de Noé. El cierre de la gracia. ¿Por qué? Porque Dios mismo cierra la puerta del arca. Ya nadie puede entrar al arca de la salvación. Y el arca representa a Cristo Jesús en la salvación. El que entró al arca está salvo. Dentro del arca. ¿Y cuántas personas entraron al arca? ¿Cuántas personas entraron al arca en los tiempos de Noé? 8 personas. 8 personas incluyéndose a Noé. 8 personas. 8 personas se salvaron. Y los animales que entraron, que fueron 2 parejas de animales limpios y una pareja de animales impuros, fueron los que entraron al arca. Entonces, cuando nosotros vemos cuando en el versículo 18 del capítulo 7, y subieron las aguas y crecieron en gran manera sobre la tierra, y flotaba el arca sobre la superficie de las aguas. Y las aguas subieron mucho sobre la tierra, y todos los montes altos que habían debajo de todos los cielos, y fueron cubiertos. Hermano, aquí vemos lo que Dios nos está hablando. Él nos está resaltando. Él quiere que cada uno de nosotros entendamos el mensaje. Y fíjate lo que nos dice el capítulo 7, en el versículo 10. Nos dice lo siguiente. Y sucedió que el séptimo día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. En el momento en que Dios cierra la puerta del arca, pasaron 7 días antes de caer una gota. Entonces, como los impíos, los que estaban fuera del arca, bueno, le gritaban palabras a Noé que, bueno, que era un loco, que era un chiflado. Bueno, y todavía no había empezado a caer una gota de agua. Pero pasaron 7 días. 7 días para que cayeran la primera gota. Y fíjese usted, y eso me lo resalta aquí en Génesis capítulo 7, versículo 10. Y sucedió que el séptimo día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. En el séptimo día, cuando pasaron los 7 días, empezó a llover. Empezaron a caer las primeras gotas. El año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes y las grandes abismos y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Y hubo lluvia sobre la tierra durante 40 días y 40 noches. ¡Wow! Mira, aquí es importante resaltar. Por eso Dios nos está hablando de muchas maneras para que entendamos. El primer mundo fue acabado en agua. Se salvaron 8 personas. Se salvaron. Las personas que se salvaron fueron justo por la obediencia. Se salvó Noé y su familia. Ahora, Dios nos está haciendo una invitación en este momento que entremos al arca de la salvación. ¿Y cuál es el arca de la salvación? El arca de la salvación es Cristo Jesús. El arca representa a Cristo Jesús. Que nosotros entremos al arca de la salvación. Porque cuando Dios cierre la puerta del arca de la salvación, ya no hay tiempo para el perdón. Ya no hay tiempo. El que se quedó, se quedó. Y el que se salvó, se salvó.
el que se salvó es el que entra al arca. Y el arca representa a Cristo Jesús en la obediencia, en el carácter divino de su palabra. Y el que queda por fuera del arca es el desobediente, el transgresor, que no obedece el carácter de Dios, como en los días de Noé. Todos esos impíos que murieron en los tiempos de Noé, que quedaron por fuera del arca, se perdieron, no obedecieron, murieron. En este momento Dios nos está haciendo un llamado a que nosotros obedezcamos ese carácter, que busquemos el arca de la salvación, que la busquemos, el arca de la salvación, como en los días de Noé. Así será la venida del Hijo del Hombre, porque no quisieron oír el mensaje de la palabra de Dios. Ahora, Dios nos está hablando en este momento para que nosotros entendamos. Fíjate lo que nos dice aquí para entender la palabra, porque es importante resaltarla. Porque muchas veces hay personas que oyen, pero no retienen. Oyen, pero no retienen. No obedecen. No le da seguimiento a la formación. Oyen la palabra, pero no la retienen. Siguen en la desobediencia. Ahora, cuando nosotros leemos el versículo 12, y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches, cuando se derramó esas cataratas del cielo y de la tierra, cuando inundó totalmente a la tierra. Y únicamente se salvaron los que iban dentro del arca. Esos fueron los que se salvaron. Ahora, ¿usted quiere entrar al arca de la salvación? Bueno, Dios le está haciendo una invitación a que entre al arca de la salvación, que es representada en Cristo Jesús. Ahora, vamos a estudiar aquí a Jeremías. Vamos a estudiar a Jeremías. En el capítulo 4, versículo 23. Jeremías, capítulo 4, versículo 23. Aquí me dice lo siguiente, fíjate lo que me dice, mira. Miré a la tierra, he aquí que estaba asolada y vacía, y los cielos, y no había en ellos luz. ¡Wow! Hermano, mira, miré a la tierra, he aquí que estaba asolada y vacía, y a los cielos, y no había en ellos luz. ¿Por qué? Porque en el momento en que el hombre no obedece la formación en la cual Dios nos está indicando, hermano, la tierra va a ser destruida, totalmente destruida como en los días de Noé. Y esta vez no va a ser en agua, va a ser en fuego consumidor, va a destruir totalmente la tierra, porque la tierra va a ser destruida para liberarnos del pecado, definitivamente. Entonces, cuando nosotros estudiamos Jeremías, ahora vamos a estudiar Apocalipsis en el capítulo 20. Fíjate lo que nos dice Apocalipsis capítulo 20. Capítulo 20 dice lo siguiente. Aquí está. Fíjate lo que nos dice Apocalipsis capítulo 20, versículo 2. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Por 1000 años ató a Satanás. ¿Qué quiere decir esto? Y prendió al dragón. ¿Y quién es el dragón? El diablo. La serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Eso quiere decir, hermano, cuando Cristo Jesús venga por segunda vez, a los obedientes en Cristo lo va a resucitar, a los que murieron en Cristo Jesús, y a los que estén vivos los arrebatará. Y fíjese usted, cuando estudiamos
a Mateo, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Ahora vamos a estudiar a Primera de Tesalonicense. Vamos a estudiar Primera Tesalonicense para que nosotros entendamos y vemos lo que Dios nos está hablando en su palabra. Vamos a estudiar el capítulo 4, versículo 15 y 17. Del 15 al 17. Fíjate lo que nos dice, mira, pon atención. Por lo cual os decimos, esto es la palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no pereceremos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Por qué los muertos en Cristo resucitarán primero? Porque fueron los obedientes, fueron los que obedecieron el carácter de Dios, fueron los justos, los obedientes. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados justamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. A los obedientes, a los que estén vivos en el momento, los arrebatará. A los justos para encontrarse con el Señor en las nubes, porque Él no va a pisar tierra. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Hermano, Dios nos está haciendo un llamado en este momento. Que lo busquemos a Él de corazón, para que nosotros entendamos lo que Dios nos está hablando en su palabra. Y fíjate lo que nos dice Gálatas en el capítulo 3. Fíjate lo que nos dice Gálatas. Capítulo 3, versículos 26 y 27. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo estáis revertidos, hermano. Dios nos está haciendo un llamado en este momento, hermano, para que lo busquemos a Él de corazón. Busquémoslo. Él quiere que cada uno de nosotros nos salvemos. Y así es, cuando estudiamos a Mateo, en el capítulo 24, ¿qué me dice Mateo en el capítulo 24? Vamos a seguir repasando Mateo 37 al 39. Fíjate lo que nos dice. Es importante resaltar. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta que el día en que Noé entró al arca. El arca representa la salvación, hermano. Y los que son bautizados en la obediencia de la palabra de Dios van a estar revertidos de la palabra de Dios, convertidos en la obediencia de la palabra de Dios. Dios nos está haciendo el llamado en este momento. Sigamos las doctrinas de Dios, sigamos la formación de Dios, porque cuando leemos esta palabra que nos resalta y nos lleva a entender lo que Dios nos dice todos los días nos los dice, para que nosotros entendamos lo que Dios nos habla. Y Él quiere que cada uno de nosotros veamos esa formación. Porque fíjese usted lo que nos dice el versículo 14 de Primera de Tesalonicense. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así traerá Dios con Jesús los que durmieron en Él. Los que durmieron en Él. Los que obedecieron el carácter de Dios. Los que durmieron en Él. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Porque lo que os decimos, esto es en palabra del Señor, que nosotros que vivimos,
que habremos quedado hasta la venida del Señor, no pereceremos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Por qué van a resucitar primero los muertos en Cristo? Porque son los obedientes, son los que han obedecido el carácter de Dios. Y luego nosotros los que vivimos y hayamos quedado, seremos arrebatados justamente con ellos en la nube para recibir al Señor en el aire. Así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Hermanos, Dios nos está haciendo el llamado. Dios quiere que cada uno de nosotros nos salvemos, que lo glorifiquemos a Él. Así será la venida de nuestro Padre Creador. Así será la venida de Dios Todopoderoso. Así será la venida del Hijo de Dios, Jesucristo, nuevamente para buscar a su pueblo amado, a los obedientes, a los que han obedecido el carácter, a los justos. Hermano, busquemos a Dios de corazón. Estamos a tiempo, antes de que la gracia se cierre. Porque si se cierra la gracia, ya no hay tiempo para la salvación. Antes de que la gracia se cierre, como en los días de Noé, cuando Dios mismo cierra la puerta del arca y todos los que se quedaron fuera del arca murieron. ¿Por qué murieron? Desobedecieron el carácter de Dios. No obedecieron a Noé cuando le predicó durante 120 años el mensaje de la palabra y no tuvieron oído para retener la palabra de Dios. Y los únicos que se salvaron fueron los que entraron al arca. El arca representa la salvación y el arca es Cristo Jesús. Hermanos, busquemos a Cristo Jesús. Entremos al arca antes de que se cierre la gracia, porque si se cierra la gracia, ya no hay tiempo para la salvación, porque el justo es justo y el impío es impío. El justo entra a la salvación puro, pero el impío buscará quien le predique la palabra, pero no va a conseguir en ningún lado quien le predique, quien le diga de la palabra, pero ya es tarde porque ya la gracia se cerró. Hermano, estás a tiempo en este momento. Busque a Cristo Jesús, el carácter divino. Busque a Cristo Jesús. Es el carácter de la salvación, es la formación. Recuerde que el carácter es la formación y el carácter de Dios es Cristo Jesús. Es la enseñanza que Él nos da para que nosotros vivamos en Cristo, porque Él es la piedra viva. Él es el único mediador entre Dios y el hombre, que es Cristo Jesús. Y en Él vamos a alcanzar la gracia espiritual. Bueno, Dios me lo bendiga a cada uno de ustedes y seguiremos estudiando la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Dios nos ama. Él quiere que cada uno de nosotros nos salvemos. Él quiere que cada uno de nosotros estemos junto con Él en el cielo. Él quiere que tú te salves con toda tu familia. Hermano, busquemos a Dios de corazón. Será hasta otra oportunidad, seguiremos escudriñando la palabra de Dios. Como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Dios me lo bendiga a cada uno de ustedes.